En el problema 18, el tema 4, nos piden diseñar un regulador proporcional integral discreto con un periodo de muestreo de 0,2 segundos para el siguiente sistema continuo. Como vimos, el método consiste en diseñar el regulador proporcional integral continuo y luego discretizar este regulador. Este regulador continuo va a ser de esta forma. Vamos a colocar un 0, este 0 es la inversa del tiempo de reajuste, en un sexto. Si tenemos los polos dominantes a esta distancia, pues colocaremos el 0 a un sexto de esta distancia d. Para ello vamos a Scilab, introducimos nuestra función de transferencia que tenemos aquí, y esta es el sistema en lazo abierto. Vemos aquí cómo se desplazan los polos. Entonces, digamos que los polos los polos dominantes están a 0,75 del eje real. Luego nosotros vamos a colocar ese polo en un sexto. Es decir, nuestro regulador será de la forma. Este 0,125 es un sexto de 0,75. Nosotros ahora vamos a multiplicar nuestra función de transferencia, le vamos a añadir el polo y el 0 del regulador. Entonces tenemos nuestra función de transferencia GH, donde ya hemos introducido el regulador, el producto. Estamos multiplicando este regulador por esta GH. Entonces, bueno, quizás sería mejor llamarlo R por GH. Tenemos esto. Vamos a trazar el lugar de las raíces del. Vamos a borrar. Trazamos otra vez. Y tenemos aquí el lugar de las raíces ya con el regulador incluido. Entonces, ¿dónde vamos a colocar los polos? Los polos nos dicen que se requiere un sistema subamortiguado con una sobreoscilación del 40%. Nos acordamos que esto era una fórmula que era algo así. Bien, en una hoja Excel o en una calculadora, nosotros podemos ir probando valores de amortiguamiento hasta que nos dé un 40%. Yo eso lo he calculado y me sale un factor de amortiguamiento de 0,28. Recordamos que esto era el coseno de teta de donde están los polos. Entonces, si nosotros tenemos unos polos complejos conjugados para un sistema subamortiguado con un valor de teta, el coseno de teta es este valor. Bien, nosotros vamos a calcular el ángulo teta. El ángulo teta sale arco coseno de 0,28. Esto sale en 1,287 radianes. Bien, ya tenemos este ángulo teta. Nosotros en nuestro lugar de las raíces, los polos se van moviendo
De manera que a partir de una cierta ganancia el sistema se hace subamortiguado porque tenemos polos complejos conjugados. Vemos que estos polos se mueven con un valor real de menos 0,68. Es decir, nosotros tenemos un ángulo θ de 1,28 radianes y tenemos la parte real que vale 0,687. Tenemos que calcular este valor, este valor del polo, que era la frecuencia natural amortiguada, y esto lo podemos hacer pues por trigonometría. Podemos saber que esto vale la tangente de θ por 0,687. Bien, ese valor, si lo calculamos, ahí me sale 2,35. Entonces es cuestión de buscar los polos para tener ese 40%, de tal manera que tengamos unos polos situados en menos 0,68 aproximadamente y 2,35. Bueno, aproximadamente sale una ganancia de 0,50. Yo he elegido una ganancia de 0,50 y en ese momento tenemos prácticamente los polos en menos 0,68 y 2,35. Tenemos esa ganancia de 0,5. Así pues, nuestro regulador continuo vale 0,5 por S más 0,125 partido por S. Este es nuestro regulador continuo. Bien, pero nuestro sistema es discreto. Entonces lo que se hace normalmente es, vamos a discretizar este regulador, pero no como hemos hecho otras veces, aplicando unas transformadas y demás, sino que vamos a cambiar la variable 1 partido por S, la vamos a transformar con esta cambio de variable. Entonces, si nosotros hacemos esto, esta S que está aquí abajo y bueno, la variable S que está aquí arriba, nosotros las transformamos, teniendo en cuenta que el periodo de muestreo es 0,2 segundos, pues nos va a quedar una R de Z que yo ya he calculado y tengo aquí en Xcos. Esta es la función de transferencia continua y al hacer esas operaciones nos queda esta expresión en Z del regulador con el cambio de variable. Entonces tenemos aquí el computador o regulador digital. Lo que hemos puesto aquí es un sistema continuo. Hemos puesto el periodo de muestreo en 0,2 para la transformada de Z y lo que aparece aquí es un sample and hold, muestreo y retención. Este es el convertidor digital analógico que va a convertir estos valores discretos en valores continuos. Y aquí en el sistema continuo pues hemos puesto un periodo de 0,1 segundos, podríamos ponerlo más pequeño para verlo. Si nosotros esto lo simulamos, pues aquí nos aparece la respuesta del sistema dinámico con este regulador y aproximadamente pues ese 40%, 1,4 de sobreoscilación. Digamos que la parte más engorrosa de este ejercicio es a partir de ese 40% obtener la situación de los polos y los ceros. Pero una vez que se mecaniza esto y se hace en una hoja de cálculo, pues no es tan complicado.